La, bueno, iba a hablar sobre las personalidades, sobre cómo, o más bien precisamente sobre un test personal de las personalidades. Y también voy a introducir rápidamente por qué el test de Internet, el que todo el mundo conoce, es bastante malo. Y generalmente los test de Internet son bastante malos porque no cumplen con los requisitos psicométricos, ¿no? Entonces, bueno, antes un poquito de contexto histórico, ya saben que el indicador MBTI pues fue principalmente fundado por Carl Jung y luego fue perfeccionado por las hermanas Mayer-Briggs, ¿no? Entonces, pues, o sea, las hermanas Briggs, entonces eran hermanas medio polares, ¿no? Una era más científica, ¿no? Más imparcial, mientras que la otra era más empresaria, ¿no? Entonces, pues, no me acuerdo cuál era, creo que sí era Maya Riggs. No me acuerdo quién era, pero una de las dos, intentó, ¿no? O sea, intentó adaptar el indicador MBTI a, pues, a un test, ¿no? A un test práctico. Porque, pues, el chiste, ¿no? Es que sus experimentos, sus estudios eran financiados por empresas para que pues para saber cuáles son las capacidades de cada empleado y saber cuál es su mejor puesto, ¿no? Pues de trabajo, ¿no? Entonces, pues así se hizo el famoso test, que bueno, es más complejo que el test de Internet, pero con el tiempo se intentó reducir más y más y se hizo el test de Internet, que realmente es muy, pero muy poco exacto, pero es más o menos, ¿cómo se llama? Más o menos práctico en ciertas personalidades. Por ejemplo, en los SFJ casi siempre sale, en los ISFJ casi siempre sale. Entonces, así constantemente, pues, o al menos se puede tener como un cierto rango, ¿no? Entonces, pero bueno, la cosa es que el problema de ese test, el principal problema del test, es que, no, y esto no se hacía ni siquiera en el test anterior, en el antiguito, pero el problema era que se hace un análisis por las letras, ¿no? Y ustedes ven, ¿no? El test de Internet, tiene tiene la muy mala costumbre de hacer esos porcentajes, ¿no? O sea, por ejemplo, eres un 50% introvertido, o eres un 60% introvertido, un 30% extrovertido, y esas cosas, ¿no? Entonces, así sucesivamente, ¿no? Entonces, se iban intercalando. La cosa es que ya estamos asumiendo que las letras, ¿no? Por ejemplo, el E y el I, el N y el S, el F y el T, el P y el J, tienen un valor en el análisis de las personalidades. Pero esto es falso, porque las letras no significan nada. El ESFP no significa nada. El INTP no significa nada sin las funciones cognitivas, que son básicamente, ¿cómo decirlo? Son como arquetipos, por así decirlo, ¿no? Son arquetipos muy básicos de toda la sociedad que en cierta jerarquía y en cierto orden dan una personalidad. Entonces, pues, eso es el verdadero análisis, ¿no? O sea, no puede decir, o no puede hacer un análisis de la P y la J, ¿no? O sea, del perceptivo y del juzgador. O sea, las últimas letras de cada personalidad. Porque también no significan nada. No significan nada si no son las funciones cognitivas. O, por ejemplo, el INFJ se puede decir que es una personalidad más thinker que feeler, ¿no? Entonces, este análisis, ¿no? El problema del test era precisamente ese, ¿no? Que es una basura en el análisis de personalidades y se pasa por los huevos todo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué iba a decir? Bueno, o sea, ahora voy a darles un test, ¿no? Que no puede hacerse en internet porque, o bueno, se puede hacer en internet, pero pues, se puede hacer perfectamente mental, pero la idea es que voy a hacer unas dos preguntas, ¿no? Unas dos preguntas, o sea, voy a hacer una pregunta con dos opciones. Estas dos opciones van a tener cierto, o sea, vas a saber qué significa cada cosa y tal, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo preguntar, ¿cómo te identificas más? ¿Como introvertido o extrovertido? Es un ejemplo, no voy a preguntar eso, obviamente, ¿no? Entonces, pues yo voy a explicar qué significa ser extrovertido y qué significa ser introvertido. Y tú me tienes que decir cómo te identificas más o menos. También, por ejemplo, un error muy común, ¿no? Es que, por ejemplo, digamos en lo de extrovertido e introvertido, ¿no? Alguien puede decir, eh, soy introvertido y extrovertido al mismo tiempo porque a veces salgo con personas y a veces no salgo con personas, ¿no? O sea, no, o sea, la cosa es que tú tienes que responder no por tus actos, sino cómo te sientes más cómodo. O sea, pues puede haber un introvertido que vaya a muchas fiestas, o puede haber un extrovertido que sea tímido, pero la cosa es que no se sienten cómodos como están, o se sienten más cómodos de cierta manera. O sea, es como básicamente, ¿no? O sea, puede ser heterosexual y salir con hombres, pero eso no te va a gustar, esa es la idea, ¿no? Entonces, la cosa es que tienen que responder cómo, o sea, qué es lo que más suelen hacer o cómo más o menos se identifican o cómo más se sienten cómodos, ¿no?
También, por ejemplo, este test es como un plano cartesiano. Después ponen una foto o algo así para que usted lo entienda. Oh, no, Se te cortó Choc. Dejen ver. Perdón, no sé por qué me fui. Bueno, déjeme busco una pequeña foto em, para enseñarles sobre, o sea, para una imagen para saber cómo funciona el esquema, ¿no? Cómo identificar qué personalidad eres, ¿no? Porque es como un plano cartesiano, entonces, eh, la cosa es que con cierto número de preguntas, ustedes van a poder identificar cuál es su personalidad, ¿no? Lo paso por discusión para que no se hagan muchas bolas. Y después le pasan a Uxir. Acá está. ¿No? Entonces, ven que es como un plano cartesiano que por ejemplo, por el eje X tienen unas tres características, todas tienen unas tres características y por el eje Y también, ¿no? Entonces, como que todas esas características son respuestas, ¿no? O sea, y el conjunto de esas respuestas dan una personalidad y con el tiempo pues se van, ¿cómo decirlo? Se van como que dando un punto, ¿no? O sea, básicamente como plano cartesiano, no hay mucha bola. Entonces, pues, eh, más o menos así como funciona, ¿no? Eh, entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Si tienen, o sea, si tienen algunas dudas sobre el test, ¿no? Sobre los conceptos, porque la idea es que yo voy a explicar un concepto y ustedes tienen que entender los conceptos y así ustedes clasificarlos ustedes mismos, ¿no? Si ustedes tienen dudas sobre los conceptos y tal, pues me lo hacen y no hay problema. Por eso es mejor cuando es personal, ¿no? Cuando hay una persona haciendo el test y hay una persona escuchando el test, ¿no? También tienen obviamente que ser honestos, porque si no, pues no hay, porque si no, pues, o sea, te terminas teniendo un resultado negativo, ¿no? O sea, tienes que ser honesto. También tienes que responder, en base de lo que eres, ¿no? De lo que quieres ser también, ¿no? Entonces, bueno, con eso, básicamente podemos empezar, ¿no? Las primeras, ¿cómo decirlo? Las primeras dos preguntas es si eres direct o si eres informative, ¿no? Los direct, ¿no? Esto es algo más o menos difícil de explicar, pero es fácil de responder cuando le vas cachando el rumbo, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. Los directs son personas que saben dar roles a otras personas, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en un trabajo en grupo, ¿no? Digamos que no tienes la opción de trabajar tú solo, porque muchos directs prefieren trabajar solos porque consideran a los demás estúpidos o algo así, pero bueno, digamos que tienes la opción de trabajar solo y tienes un grupo de personas que tienen ciertas cualidades. El direct lo que hace es pararse y decir, a ver, yo conozco que Pepe sabe mucho de matemáticas, así que va a ser la parte teórica. Yo conozco que Juancho sabe mucho de no sé, de discurso, ¿no? De retórica, entonces voy a hacer que él exponga y pues va dando roles a cada persona para que haya un mejor trabajo, ¿no? Porque es muy bueno, básicamente, ¿no? Dando roles o diciendo directamente lo que tú debes de hacer, ¿no? Son como medio mandones, pero no necesariamente son, ¿cómo se llama? O sea, son mandones en el sentido de que saben asignarte roles, pero no necesariamente son mala onda. Por ejemplo, los NFJ son el típico profesor cool que sabe y conoce a sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y que en base de sus conocimientos les asigna un rol, ¿no? Entonces es como que no necesariamente el direct es alguien súper autoritario, ¿no? Entonces, ese es el direct, ¿no? Alguien que sabe muy bien cómo cada persona se puede identificar en un grupo. Al menos sabe también muchas de sus cualidades, ¿no? Entonces, cuando interactúa con la gente, como que sabe qué va a hacer, o sabe cuál es su papel en la humanidad, ¿no? O sabe cuál es su papel en cierto grupo. Entonces, por eso son tan buenos líderes, normalmente, ¿no? También hay unos que son muy malos porque pues están enojados o porque son pubertos o yo qué sé, pero con el tiempo se van definiendo, ¿no? Eh, También está como contraposición el informative, que no es alguien, o sea, no es como lo contrario de Mandón, sino más bien como el que escucha es al direct, ¿no? Es decir, el informative, ¿no? Es una persona que, como dice su nombre, informa
¿no? Entonces, ¿a quién informa? Pues informa a un direct, y si no hay un direct, informa a cualquier otra persona. Es decir, cuando está en un grupo, ¿no? Digamos que está otra vez en un grupo escolar y tiene que dar o sea, tiene que organizar a su gente, es como que el líder, ¿no? Entonces, pues lo que prefiere hacer, ¿no? Es ceder a otra persona para que sea un líder, ¿no? Porque él no le gusta tanto ese papel. Pero si no puede, bueno, si no puede, ¿no? Él lo que hace es preguntar a la gente, ¿no? Es decir, digamos, dice, oye, no conozco tanto a Pepe, así que voy a decirlo, oye, Pepe, ¿te gustaría hacer este trabajo? ¿Qué opinas de hacer este trabajo? ¿Qué opinas de este rol, ¿no? ¿Qué tal si te pone este rol, ¿no? O sea, él da la opción, ¿no? De que puedas decidir, porque él no sabe asignar muy bien roles, o no sabe identificar también los roles, ¿no? Y pasa lo mismo siempre, ¿no? O sea, va como que es como más democrático, ¿no? No es tan autoritario en ese sentido. Da la palabra, hace que el grupo sea más participativo, ¿no? Pero como decía, ¿no? La mejor parte del direct, digo, del informative es cuando no es un líder. Entonces, digamos que el líder es un direct y uno de los estudiantes, ¿no? Del grupo es un informative, ¿no? Entonces, pues él lo que hace es acercarse a Direct, ¿no? Y le dice, oye, he visto que Pepe es bueno en esta tarea, o he visto que Juancho hace mejor el discurso, ¿no? Entonces quizá te convenga de asignarle ¿cómo se llama? Este rol, ¿no? Entonces es como que el que informa a aquella persona o informa al direct sobre los problemas que hay en un grupo para que el direct pueda decidir, ¿no? Es como que un sistema social, ¿no? Entonces, el informative no necesariamente tiene que ser tímido, ¿no? Tampoco se confundan. El informative sencillamente es alguien que no es bueno asignando roles, no le gusta asignar roles y es mejor, ¿cómo decirlo?, dejando libre albedrío a las personas para que no, o sea, para que no haya peleas o para que no haya tome malas decisiones, ¿no? Esa es la idea. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Una duda? Entonces, perdón, quiero. No, no, yo nada más decía que no, que parecía que no, no había nada. Así que puedes continuar. Y ok, por si acaso, ¿no? Por si acaso, si no entienden este concepto, que igual me lo pueden hacer después, porque ya sé que es difícil de entender, o sea, los videos de los que saqué esta información duran 1 hora, y aparte tampoco soy el mejor profesor del mundo, pero bueno, sí es difícil de entender y esas cosas, ¿no? Eh, pueden preguntarme cualquier momento, si tienen confusiones, o sea, da igual, ¿no? O sea, el chiste por eso es que esto es mejor cuando se hace personal, porque tienes la posibilidad de preguntar, ¿no? La posibilidad de tener dudas, ¿no? O sea, si no sabes cómo eh, asignar. También otra cosa, ¿cómo se llama? En este test, por así decirlo, basta con responder 2 preguntas de cada eje, o sea, basta con responder 4 preguntas en total, es lo necesario. Porque, y esto es bastante útil, porque si no tienes una pregunta, ¿no? Eh, si no tienes una pregunta, pues puedes pasar a otra y ver si puedes solucionar las otras 2, ¿no? Para no quedarte estancado. Entonces, pues así hay mayor facilidad, ¿no? Para responder el test, ¿no? Entonces, pues, por si acaso, ¿no? Ahora vamos con la segunda pregunta, ¿no? De si eres initiating o responding, ¿no? Eh, Esto es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. O sea, si tú sabes, o sea, estás segurísimo que eres introvertido o eres extrovertido, pues no hay pedo. O sea, puedes saltarte esta pregunta y decir, o sea, el introvertido es el responding y el extrovertido es el initiating, ¿no? Entonces, pues, si sabes que eres introvertido o extrovertido, puedes saltarte la pregunta. Pero si no, hay una forma de saberlo con mayor certeza. Eh, a ver, bueno, iniciemos con el initiating, ¿no? El iniciador, por así decirlo, ¿no? Es aquel, es sencillo de entender, ¿no? Es aquel que prefiere iniciar conversaciones a responder a dicha conversación, ¿no? O sea, es el típico chico que está aburrido en la clase y ve alrededor, así como que, porque está aburrido, ¿no? Es decir, también pasa mucho, por ejemplo, con los CNTPs, que literalmente están aburridísimos en la clase porque la clase es una mierda, ¿no? Entonces, se paran y se van
directo a su compañero, ¿no? Entonces, pues, o sea, le hablan de cualquier cosa. Hablan de, no sé, de matemáticas, o de ciencias, o de si fue primero la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, como que quieren hacer conversación porque así se entretienen más, ¿no? En cambio, bueno, también o sea, pueden haber, ¿no? Iniciadores tímidos, ¿no? Obviamente, pero la cosa es que estos iniciadores les gustaría, ¿no? Iniciar más conversaciones o se sentían cómodos en cierto grupo de confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos extrovertidos que son tímidos, entonces si son tímidos, pues sí, la cosa es que es, por ejemplo, en un ámbito o en un lugar donde están muy cómodos, ellos les gusta iniciar conversaciones, ¿no? O sea, entre su familia, pues saben, les gusta iniciar conversaciones, no les gusta que todo esté callado, ¿no? En cambio, pues el responding o el introvertido, pues nunca le gusta, ni siquiera en su familia, iniciar conversaciones porque le da hueva, ¿no? O no quiere. Entonces, bueno, ahora el responding es lo contrario. No le gusta iniciar conversaciones, le gusta responder, ¿no? Por eso dice así su nombre, ¿no? A él le gusta que alguien le acerque, le pregunte algo y así inicien conversaciones. De hecho, por eso también es que muchos introvertidos son muy opinadores, ¿no? Ellos quieren ser escuchados, ellos quieren que alguien les escuche, ¿no? Por eso más que los extrovertidos, ¿no? Que los extrovertidos normalmente o sea, quieren escuchar, ¿no? Quieren recibir y mientras que los extrovertidos quieren expresar, ¿no? La cosa es que, eh, o sea, a ellos les gusta responder, ¿no? A ellos les gusta que la gente confíe en su capacidad, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Digamos, o sea, que están súper aburridos, ¿no? Y que son introvertidos, que no son tímidos, ¿no? Están así súper aburridos y quieren iniciar una conversación como un extrovertido. Entonces, lo que hacen, a diferencia del extrovertido, es el típico que dice, oye, ¿has visto las noticias de hoy? O ¿qué tal el clima? ¿No? O sea, hace preguntas, ¿no? Hace preguntas para que él responda y que él luego responda, ¿no? O sea, él inicia una conversación de tal manera en el que él pueda tener cierta iniciativa, por así decirlo, en el que él pueda responder, ¿no? O sea, hacer que tú tengas más participación para que él responda y no tenga que estar iniciando o proponiendo temas todo el rato, ¿no? Entonces, no es que el responding sea súper tímido, que no quiere hablar con nadie, solo es que prefiere no hacerlo. Y si quiere iniciar una conversación, que inicie una conversación de tal manera en la que no tenga iniciativa, ¿no? En la que otra persona, pues, tenga esa iniciativa, ¿no? Que le pregunte o que él pueda expresar, ¿no? Que alguien más tenga la vía de la conversación, ¿no? Que no sea solo él. Entonces, ese es el resumen de un introvertido y de un extrovertido, o de un responding y un iniciador, ¿no? Entonces, pues, para que no se confundan. O sea, también, obviamente, también pueden haber respondings que inicien conversaciones, o pueden haber iniciadores que responden conversaciones. La cosa es que esto les cansa más, o sea, les cansa más que si hacen la otra cosa, porque no están hechos para eso, su cerebro no está hecho para eso, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora alguna pregunta. Eh, bueno, un par de cosas. Yo les digo, o sea, si tienen preguntas, si no entienden algún concepto, pues pregunten, que precisamente para eso está aquí Chuck y estoy yo también, o sea, no sé. Eh, sí, si tienen dudas, vayan preguntando. Y también, o sea, ya que les están explicando los conceptos, también vayan decidiendo cuál de los estilos de interacción, que es lo que está explicando Chuck, se acomoda más a su personalidad y eso para irlo descubriendo. Ahí, o sea, no sean, empiecen a hablar, si empiecen a mover la lengua. Ya, yo Ah, empiezo. Tengo una pregunta. O sea, estamos en la parte de Interaction Style, ¿verdad? Entonces, o sea, vemos las tres características que más se acoplan a nosotros. O sea, ¿están en el orden en el que más nos identificamos o cómo A vemos ver, cuál de esos cuatro nos corresponde? sí, mira, o sea, ya lo expliqué en un principio, pero no importa si me repito, ¿no? Entonces, digamos, no, te estoy haciendo como una pregunta, ¿no? O sea, son tres preguntas para ese eje. Solo tienes que responder dos. Así que si te saltaste la primera, no importa porque puedes, o sea, solo hay que responder dos, ¿no? Porque ya sabes que en el eje cartesiano solo basta eso para concluir que es la otra cosa, ¿no? Entonces, pues, a ver, yo, por ejemplo, ¿no? Te pregunto, ¿eres direct o eres informative, ¿no? Y yo explico qué significa ser direct y qué significa ser informative, ¿no? Y con cuál te sientes más identificado, ¿no? Entonces, la cosa es que tienes que ir anotando, ¿no? Si eres direct o informative
Y si tienes, por ejemplo, ya tienes las dos cualidades y, por ejemplo, eres direct e iniciador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ha de ser STJ, STP, NTJ o NFJ, ¿no? Es como un plano, ¿no? Entonces, vas como que descartando personalidad hasta que te quede solo un punto, ¿no? Entonces, siempre voy a preguntar, ¿no? O sea, ¿con cuál te identificas más o con cuál te sientes más cómodo o con qué o con cuál es la decisión que te guste más, ¿no? O sea, con que sea más parte tuya, ¿no? Y así pues vas, y voy, la parte difícil no es tanto responder, sino entender, ¿no? O sea, entender los conceptos, porque pueden ser algo complejos. Entonces, o sea, ese es el chiste, ¿no? Es como que ir descartando cada personalidad hasta llegar a un punto, ¿no? Más un punto definido, ¿no? Al menos saber qué personalidad eres, ¿no? Entonces, ahorita estaba explicando sobre iniciador o responding, ¿no? O sea, el que responde o el que inicia la conversación, ¿no? Entonces, normalmente, pues, si tú sabes que eres introvertido o extrovertido, no hay que hacer no hay que, podemos saltarnos de esta pregunta, ¿no? Pero si, ¿cómo se llama? Si sabes que eres, si no sabes que eres introvertido o extrovertido, pues has de saber si eres iniciador o el que responde, por así decirlo, no sé cómo traducirlo en español, ¿no? Entonces, sí, hace poco hablé sobre, o sea, yo voy como en orden, ¿no? Primero voy con el direct, el informative, luego voy con el iniciador y el respondedor, por así decirlo, y después voy con, o sea, el último, al menos en este eje, voy a explicar sobre lo de movement y control, ¿no? O sea, el que se mueve y el que es controlado, ¿no? Entonces, es como que da igual el orden realmente, si quieres puedes hacerlo en desorden, pero así me siento más cómodo. Ya, listo. Es que la primera parte no la entendí bien, por eso estaba un poco confundida, pero con eso ya me lo aclaras, gracias. No hay problema. Si no, si te saltaste la primera parte o no la entendiste muy bien, ¿no? Porque creo que llegaste un poco tarde, ¿no? Si te saltaste la primera parte, no importa porque basta con responder las dos últimas, ¿no? O sea, con las dos últimas ya tienes definido todo, o sea, no es necesario tener las tres preguntas o saber las tres preguntas para responder, ¿no? Si tienes las tres preguntas, mejor, si no, no, no. Entonces, tampoco es necesario, ¿no? Si quieres después, al final de la grabación, explico bien lo que es direct e informative, ¿no? Otra vez, para que pueda haber muchos problemas con eso. Entonces, bueno, ahorita voy con control y movement. Y esto es facilísimo de explicar. Lo difícil es responder, porque creo que es entre todos el más difícil que me costó a mí al menos en responder, ¿no? Porque es ¿cómo se llama? Es una pregunta muy trascendental, ¿no? O sea, te plantea lo que quieres ser, cómo te organizas, ¿no? O sea, es algo bastante difícil de responder, ¿no? O sea, así que pues yo tardé días en responder porque tuve que preguntarme bien, ¿no? Entonces, pues ahí tardate un poco, pero es fácil de entender, ¿no? Entonces, a ver, el control y el movement. El control, a ver, empecemos con el control. El control es una persona, sencillamente, o sea, sencillamente no le desagrada la rutina. De hecho, le gusta la rutina. Le gusta una vida llena de una vida que pueda tener el control sobre sí mismo o sobre los demás. Eso depende, ¿no? Eso depende del caso, pero normalmente sobre sí mismo, ¿no? Entonces, a ellos les gusta mucho, ¿no? Como decirlo, tener como una rutina. Y no se confundan, ¿no? Rutina no es una necesariamente esquemático, ¿no? No es tipo, tienen un horario que tienen que seguir las horas perfectamente y tienen y que si no siguen el horario se estresan, no. O sea, hay muchos control que son como que muy, ¿cómo decirlo? Son de hecho muy desorganizados en ese sentido. Pero la cosa es que a ellos les gusta imaginarse una vida en la que puedan hacer siempre lo mismo y algo que les gusta. Por ejemplo, el mejor ejemplo de un control que no es esquemático, porque ya saben, si eres esquemático, seguramente seas control, pero bueno. El mejor ejemplo de un control que no es esquemático es el típico hippie, ¿no? El que toca la guitarra, está tranquilo, pero no le gusta el movimiento, no le gusta cosas muy aceleradas, no le gusta que algo salga fuera de lo normal, ¿no? También puede ser el artista, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver ¿cómo se llama? A Stephen King, ¿no? Que el tipo cuando escribió Cujo, ¿no? Literalmente escribía borracho, lo único que hacía en el día era tomar, dormir y escribir, no hacía nada más, pero la cosa es que hacía eso constantemente y por eso era control, no le desagraba esa idea, ¿no? O sea, podía vivir más o menos bien con esa idea, o sea, no era algo que rechazaba,
¿no? Por cierto, un plus, si sabe manejar y si tú, en un principio, ¿no? Porque puede que haya cambiado después, pero en un principio te gustó manejar con más precaución, seguramente seas control, ¿no? O sea, el típico que maneja más o menos lento, con precaución y no le gusta ir muy rápido, seguramente eres control, pero capaz no, o sea, solo es un plus que normalmente funciona, ¿no? Es como que generalmente es así, pero no lo tomen como algo determinante, ¿no? Es solo un factor pequeñito que puede ser determinante, ¿no? Entonces ahora vamos con el movement, que, a ver, los movement no son típico persona que va a toda velocidad y que no quiere parar y que quiere fiesta todo el día, no, no. O sea, el movement sencillamente es algo que, alguien que no le gusta la rutina, no le gusta una vida con rutina, incluso si hace lo que a él le gusta, incluso si le gusta la ciencia y hace ciencia todo el día, le va a aburrir. Y esto se debe a que los movement necesitan movimiento en su vida, porque si no hay movimiento, se sienten estancados, ¿no? Se sienten como que no aprenden nada. O sea, los movements normalmente dependen mucho de las metas, ¿no? O sea, ellos se ponen una meta y o sea, ellos se ponen una meta, ¿no? Y la intentan superar constantemente para poder sentirse bien consigo, para poder decir, oye, sí he mejorado, sí he hecho algo con mi vida, ¿no? En cambio, y por eso, no, o sea, pueden tener una familia y todas esas cosas, pero la cosa es que a ellos les gusta el movimiento, ¿no? O sea, a ellos les gusta el movimiento. Y puede ser un trabajo que dé la ilusión de movimiento, ¿no? Por ejemplo, muchos movements les gusta la milicia, ¿no? Porque a pesar de que hacen lo mismo todos los días, tienen esa sensación de que hacen algo diferente, ¿no? Porque tienen que arriesgar sus vidas cada día y que tienen que seguir órdenes muy, muy extremas, ¿no? Entonces, ellos lo único que quieren es la sensación de movimiento, o sea, la sensación de algo que no les tenga estancados. O sea, esa es la gran diferencia entre un movement y un control, ¿no? El movement puede ser, de hecho, una persona muy tranquila, ¿no? Pues una persona muy calmada, pero él no va a soportar una vida llena o le va a aburrir o va a ser infeliz en una vida rutinaria. O sea, el mejor ejemplo, ¿no? Pero es de ficción, así que no le pare mucha bola. El mejor ejemplo que se me ocurre es Walter White, ¿no? Que ya saben, o sea, él tenía una vida controlada en un principio. O sea, en un principio era típico padre que hacía lo que le gustaba porque enseñaba química, ¿no? Y eso hacía desde tiempos atrás, pero nunca se sintió vivo, a pesar de que hacía lo que le gustaba, a pesar de que era un hombre reconocido, un científico reconocido, nunca, o sea, nunca se sintió libre, ¿no? Hasta que pues realmente le puso movimiento a su vida, como ya pasa en toda la serie, ¿no? Solo se sintió vivo en esa parte, en la que realmente vio cómo es que tenía metas, o sea, tenía esas luchas constantes, ¿no? Entonces, pues, es esa la idea, ¿no? O sea, ser movement no es ser un alocado, pero es sencillamente no gustar de la idea de la rutina. Y eh, ser control no es ser súper rutinario, sencillamente, o sea ser súper esquemático, sino sencillamente gustar de una vida rutinaria. Por ejemplo, también, ¿no? También mucha gente, movement, comete el error bien pendejo de creer que son controls y que ya sabes que quieren una familia, que pueden hacer, o muchas mujeres que también que quieran cuidar a sus hijos y esas cosas, ¿no? Pero la cosa es que muchas de esas personas, cuando hacen eso, se terminan frustrando, porque, o sea, no hacen nada más, o sea, el mejor ejemplo es muchas de SFJs que buscan ser madres de casa, pero ya desde un tiempo muy prolongado como madres de casa se sienten mal, porque lo único que les identifica es ser una mujer, o sea, son buenas esposas y son buenas madres, pero nada más, no han hecho nada más en su vida, entonces eso les hace sentir estancados, les hace sentir muy mal. Entonces, o sea, pueden, ¿no? Puede un movement perfectamente tener la vida de un control, ¿no? Pero eso no le va a hacer sentir bien. Y pasa lo mismo ¿cómo decirlo? O sea, en el control, ¿no? Puede haber un control que tenga una vida muy movida, en la que pasen fiestas todo el día, pero eso le va a hacer infeliz porque no va a tener una vida definida, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, el control le gusta más la zona de confort, no le desagrada. Con tal de que sea una buena zona de confort, obviamente, ¿no? O sea, no significa que le guste ser esclavo todo el día y va a estar feliz porque es una zona de confort, no. Solo que le gusta una buena zona de confort, ¿no? Al movement no le gusta una buena zona de confort, tiene que cambiar constantemente. Entonces, esa es la cosa, ¿no? ¿Hay preguntas sobre esto?
Esa es la parte más difícil, de hecho, porque pues tienen que pensar lo que buscan en su vida. Entonces, si no hay preguntas, dígame, anoten acá, ¿no? O si quieren, cojan la tablita y vean cuál personalidad son. O sea, para ver qué personalidad son, ¿no? O sea, y ver cuál es el eje en el que más se identifican, ¿no? Si ya respondieron todas. ¿Lo escribimos? Escríbanlo, yo les digo más o menos cómo es, ¿no? Porque cabe, ¿no? Hay muchas veces en las que, por ejemplo, tienen ¿cómo decirlo? Una combinación imposible, como por ejemplo em, ¿cómo se llama? El iniciador. Iniciador Sí, Movement Direct. Movement Direct, ok. Puede ser ISTJ, ISTP, INTJ y NFJ. Ya te explico qué significa cada cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que les sale opciones imposibles, ¿no? Por ejemplo, pueden ser informative, iniciadores y control, ¿no? Eso no existe. Porque, bueno, sí existe, pero en forma de trastorno mental, así que técnicamente no existe, ¿no? Entonces, la cosa es que seguramente en esos casos hubo un mistyping, o sea, un problema, un error. Entonces, ahí habríamos que aclarar ciertos puntos, ¿no? Entonces, bueno, los ISTJ, ISTP, INTJ y NFJ, ese es el grupo más interesante, de verdad. Se llaman finisher, ¿no? Puedo explicar rápidamente. Se llaman finisher porque son buenos finalizando algo, pero son malísimos iniciando algo. Porque los finisher constantemente tienen falta de motivación, ¿sabes? O sea, pueden ser muy buenos en terminar tareas o pueden alcanzar cualquier objetivo, pero muchas veces no tienen motivación, ¿sabes? O sea, por ejemplo, un INTJ puede dominar el mundo si quiere, pero no le ve motivación, así que no lo hace, ¿no? Entonces ese es como el superpoder de los finisher. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más anotó su personalidad? A ver si lo pasan aquí en discusión si quieren. Bueno, en todo caso también voy a explicar una vez cada línea, ¿no? Porque, o sea, los ISTJ, los ISTP, los INTJ y los INFJ, todos ellos son finisher, ¿no? O sea, tienen esa cualidad. Ahora, por ejemplo, los starter, ¿no? Los iniciadores, por así decirlo, ¿no? Los SFJ, los SFP, los NTP y los NFP, que son Informative, Initiating and Movement, ¿no? Todos ellos son muy buenos iniciando cosas, o sea, ¿sabes? Son los típicos que entran entusiastas y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un videojuego, voy a hacer una película, pero le dan hueva a terminarlo, ¿no? O sea, que después ya no le encuentra motivación o que ya, pues, simplemente procrastinaron, ¿no? Entonces, pues, son muy buenos iniciando, pero ya se aburren, ¿no? Entonces, para ellos les faltaría un poco más de disciplina para tener ¿cómo se llama? Un equilibrio, ¿no? Luego también están los estructuradores, por así decirlo, ¿no? Que están los SFJ, STP, NTJ y NFJ, que son Direct, Initiating y Control, ¿no? Todos ellos son excelentes controlando la gente, por así decirlo, ¿no? O sea, son los típicos jefes, por así decirlo. O sea, los típicos profesores o los típicos guías o lo que sea. Eh, son muy buenos como que controlando a la gente, ¿no? O sea, organizando a la masa, ¿no? Y luego están los background, que es lo opuesto, ¿no? Que son los ISFJ y SFP, los INTP y los INFP. Todos ellos son como que los que están detrás de la escena, ¿no? O sea, los behind scene, también se les dice así, ¿no? O sea, los que prefieren no ser el actor, prefieren ser el que escribe el guión, ¿no? De un teatro, por ejemplo, o prefieren ser los que escriben el ensayo, o los consejeros del político, ¿no? A ellos no les gusta estar en público, pero son muy buenos trabajando detrás de las escenas, ¿entienden? Entonces, esas serían como que las descripciones sencillas de cada eje X, ¿no? Y Si te si, sale y si una, no si te tienes sale una duda, combinación imposible es porque estás respondiendo mal a alguna de las preguntas, ¿no? sí, seguramente, o puede que tengas un trastorno mental o algún trastorno de personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son extremadamente extrovertidas y por ende no tienen ningún control ni nada de eso, ¿no? Y eso, pues, o sea, ¿cómo se llamaba? O sea, son como que demasiado entusiastas, pero sí, demasiado que ya puede llegar a ser molesto, ¿no? O pueden haber personas demasiado, pero demasiado reservadas, ¿no? Que
que puede llegar a ser como cierto trastorno mental, ¿no? O sea, o cierto trastorno de personalidad como mucho, ¿no? Pero normalmente no es así. Por eso es que se recomienda no hacer test a personas con problemas de cordura y tal, porque tienden a haber muchos mistypings, que se llaman así, ¿no? Entonces, la cosa no es que en los mistypings, ¿no? Digamos que tú respondiste una combinación imposible. Entonces, la cosa es que yo tengo que preguntarte, ¿no? Sobre en cuál tuviste más dificultades en responder, o sea, en cuál estás menos seguro. Y pues ahí vemos si realmente entendiste la definición o si respondiste adecuadamente respecto a tu vida, ¿no? O sea, profundizamos más en ello, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, si no hay preguntas para hacer los ejes, o sea, el eje X, porque acabamos de hacer el eje Y, ahora vamos con el eje X. Y entonces empecemos con el eje X, ¿no? Concrete y abstract. Ok, esto... Ok, es que el eje X es bastante difícil de entender, así que si tienen preguntas no hay problema. La cosa es sencilla, ¿no? Bueno, más o menos sencilla si lo cacho después, ¿no? El concreto... A ver, empecemos con el concreto, ¿no? El concreto es más o menos fácil de identificar en el mundo, es la mayoría del mundo, de hecho. Son aquellas personas que no les interesa tanto los porqués, sino les interesa más bien los cómo hacerlo, ¿no? O sea, no les interesa por qué lo hago, sino el cómo lo hago, ¿no? O sea, la mayoría, ¿no? La mayoría de concretos toman, por eso, carreras como la ingeniería o de carreras como, ya sabes, algo práctico, ¿no? Porque a ellos les gusta hacer algo, ¿no? O sea, a ellos les interesa cómo gano más dinero, por ejemplo, ¿no? A ellos les interesa mucho el cómo organizo mi vida mejor, o cómo llego a graduarme, o cómo llego a tener un buen empleo, ¿no? Entonces a ellos les interesa más bien ¿cómo decirlo? Las cosas concretas, las cosas que les sirven, ¿no? También, por cierto, a ellos les da más importancia también a lo exterior, ¿no? Si tú ves a un concreto, normalmente ellos cuando están aburridos juegan con el lápiz o están muy como inquietos porque quieren algo que les distraiga, algo externo, algo concreto que los distraiga, ¿no? Por ejemplo, puede ser alguna fiesta o alguna conversación o o sea, alguna conversación o puede ser algún juego o cualquier cosa que les distraiga, ¿no? O sea, ellos pueden aburrirse con facilidad, ¿no? Por eso también les gusta ir mucho a fiestas o les gusta viajar constantemente, ¿no? Porque necesitan como una experiencia, ¿no? Algo tangible que les distraiga que les haga distraerse, ¿no? Entonces, a ver, el movement es, perdón, el abstract, ¿no? Es como lo contrario. A ellos no les interesa tanto el cómo lo hago, sino el por qué lo hago. Y si les interesa el cómo lo hago, es porque ellos ya saben el por qué, ¿no? No ignoran nunca el por qué, ¿no? Ellos quieren resolver eso, ¿no? O sea, ¿por qué quiero ser millonario? ¿O por qué hago las cosas que hago, ¿no? ¿O por qué esta persona me dice que esto es correcto? ¿Por qué esta empresa funciona, ¿no? O sea, a ellos les interesa encontrar como una base, ¿no? En todos sus pensamientos. O sea, en los abstractos hay dos tipos, ¿no? Están los NI y los NE, que después voy a explicar, pero bueno, los que responden preguntas de por qué, sencillamente porque son curiosos, ¿no? Y los que responden preguntas de por qué, porque quieren alcanzar después una meta, ¿no? O sea, la cosa es que ambos les interesa mucho las bases, ¿no? Las bases del por qué hacen las cosas, ¿no? No les interesa tanto el cómo. Por eso también es que tú puedes ver a un concreto, ¿no? A un abstracto, ¿no? Que está en una clase de universidad. Alguien le dice, el profesor le dice, a ver, léanse el libro de George Orwell de 1984, ¿no? Entonces, el abstracto dice, oh, me parece interesante el tema, ¿no? Voy a leerlo. El concreto no. El concreto va a decir, o sea, al menos en su cabeza, o le dice al profesor, ¿no? Le va a decir, oye, pero ¿por qué? ¿De qué me sirve leer? ¿De qué me sirve leer a George Orwell? ¿O de qué me sirve esta cosa? ¿No? Siempre necesitan o sea, ¿de qué sirve? ¿No? Por eso es que, de hecho, por eso es que hay muchos estudiantes, porque de hecho la mayoría del mundo son concretos, ¿no? Siempre preguntan, ay, ¿por qué estudio matemáticas? Eh, ¿O por qué estudio historia, ¿no? O sea, si no encuentran una razón del por qué estudiar algo, o sea, algo práctico, o para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué me sirve estudiar matemáticas o para qué me sirve estudiar filosofía, artes, literatura, ¿no? Si no encuentran una razón práctica, ellos no lo estudian o no encuentran la motivación, ¿no?
Entonces, pues siempre necesitan una razón práctica. En cambio, el abstract como que sencillamente, ¿no? O sea, a mí me gusta resumir mucho el abstract muchas veces, que el abstract cuando le preguntan ¿para qué sirve la literatura o algo así, ¿no? O por qué hace lo que hace, ¿no? Me recuerda mucho a Borges, que él decía que, o sea, cuando alguien le preguntó a Borges de qué sirve, ¿no? La literatura, o de qué sirve leer, o de qué sirve el arte, no me acuerdo. Él literalmente se enfadó, ¿no? Él se enfadó y dijo, a ver, tú te preguntas para qué sirve ver las estrellas, o para qué sirve contemplar el arco iris, o el paisaje, o ¿cómo se llaman? Los atardeceres. No, pues exactamente pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Entonces es como que le vale un poco el para qué, ¿no? O sea, le gusta más el por qué, ¿no? O sea, yo hago esto porque me gusta y ya está, ¿no? Entonces, también es por eso que normalmente los concretos llegan a ser muy prácticos, pero así decirlo, se llegan a adaptar mejor al mundo, mientras que los abstractos, pues, o llegan a tomar carreras pero muy poco prácticas, ¿no? Como arte, todas esas cosas porque les gusta, ¿no? O llegan a tomar carreras que de hecho sí quieren estudiar, pero la cosa es que saben por qué quieren estudiar. O sea, o son muy decididos o no les interesa tanto ganar mucho dinero esa cosa, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre concreto y abstracto. Y por si acaso si alguien se lo preguntó, sí, el concreto y el abstracto es lo mismo que el sensorial y el intuitivo, o sea, la letra N y S de las personalidades, ¿no? O sea, que si eres concreto eres S y si eres abstracto eres N, ¿no? Entonces, por si acaso, si ustedes ya entendían los conceptos, ¿ves? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para que no se hagan muchas bolas. ¿Ahora alguna pregunta? ¿Qué era Ya. la N de ¿Sí? abstracto? Ah, sí. La N es abstracto, ¿no? Es lo que decía de abstracto y la S es de concreto, ¿no? Entonces, o sea, sí, es que, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Ya estudia el indicador MBTI desde el test, ¿no? Desde el test de internet, que ya dije que era una basura, pero bueno. La cosa es que mucha gente, ¿no? Ya tiene bien definido lo que es sensorial e intuitivo, ¿no? Entonces yo digo, si ya tienes bien definido lo que es sensorial, o sea, la letra S y la intuitivo, ¿no? Que es la letra N en las letras, es exactamente lo mismo con concrete y abstract, ¿no? O sea, no hay muchos, ¿cómo se llama? No hay muchos problemas en ese aspecto. Pero bueno, o sea, básicamente, o sea, el abstract llega a ser, o sea, tampoco se confundan, ¿no? Por si acaso. El abstract no es que sea poco práctico, sencillamente es que, de hecho, muchos abstracts son muy prácticos, o sea, pueden ser mentes maestras, ¿no? Entonces, la cosa es que a ellos no les interesa tanto la practicidad en sí, ¿me entienden? O sea, no les interesa tanto o sea, ellos tienen bien basados las cosas, ¿no? Ellos, por ejemplo, quieren ser o sea, por ejemplo, ¿no? Pues ves la diferencia entre un trabajador, ¿no? O un ingeniero que quiere ganar mucho dinero o algo así, y un emperador, por así decirlo, ¿no? O sea, el que quiere ganar mucho dinero como ingeniero es porque quiere, pues, tener una familia o porque quiere llegar a ser práctico, porque tiene unos fines, ¿no? Son unos fines que no tiene muy en claro, pero sabe que los quiere, ¿no? Mientras que el emperador, ¿no? Puede que tenga sus mismos fines, pero ¿cuáles son esos fines? ¿Por qué quiere ser poderoso, por ejemplo, no? ¿Por qué Napoleón quería ser poderoso? Quería ser poderoso porque tiene una motivación intrínseca de sí mismo, ¿no? Es decir, lo que le mueve a él es o sea, no es tanto yo quiero ser poderoso para ganar mucho dinero, sino es yo quiero ser poderoso para sentir, ¿no? Sentir la fama o yo qué sé, ¿no? Entonces llegan a ser como que más honestos por así decirlo, en sus metas, ¿no? Llegan a ser más honestos en sus metas. O sea, es que también el concreto, ¿no? Pues el concreto y el abstracto puede ser tanto como muy determinante como que muy vago, ¿no? Entonces, por eso es que da un poco igual, pero la cosa es para que no se confundan, ¿no? O sea, pueden haber abstractos pues muy prácticos, de hecho extremadamente prácticos que pueden lograr increíbles cosas, ¿no? Incluso más prácticos que los concretos. La cosa es que no les interesa tanto ese aspecto, ¿me entienden? Y entonces vamos con los afiliativos y los pragmáticos. Mejor eso hagamos al último porque es la wea más difícil de explicar. Hasta ahora ya tampoco lo entiendo muy bien, pero
Después de algunas preguntas. Dudo que aquí haya muchos centinelas, así que no debe ser mucho problema, pero bueno. Entonces, primero vamos con los sistemáticos y los interest. Este es muy fácil de explicar, de hecho. Los, a ver, los sistemáticos, y de hecho es por eso que les decía, ¿no? Antes que los que los control no necesariamente son esquemáticos, ¿no? Porque precisamente esto es lo que determina el sistemático y el interés, ¿no? El sistemático es la típica persona que tiene un horario y que tiene ciertas órdenes, ciertas reglas, ¿no? Mientras que el interest es el típico que tiene, pues, un ratito. Así, típico interés, ¿no? Es el típico que puede tener, como se llama, un horario más extendido, es más, ¿cómo decirlo? Más rebelde o más dejado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues por eso no confundan control con sistemático, ¿no? El sistemático y el interés, antes se me hacía muy difícil de explicar, pero ya lo entendí muy bien hace poco. Es sencillo. El sistemático siempre quiere hacer, ¿no? Bueno, digamos que en su estado normal, ¿no? En su estado sano, quiere hacer las cosas de la mejor manera. Así de sencillo, ¿no? O sea, si le dan una tarea, y es una tarea que le gusta, obviamente, ¿no? Y ellos quieren hacer eso de la mejor manera. O sea, si le mataron una investigación, quiero hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mientras que los interest, como dice su nombre, ¿no? Hacen el trabajo por los intereses de los demás. O sea, pueden mandar un ensayo, pero a ellos no les interesa tanto que el ensayo esté bien en sí. A ellos les interesa que el ensayo lo acepte o el profesor, o que no le ofendan a cierto grupo social, o que no, o que le guste a ellos mismos. O sea, optar por los intereses de los demás. Si todo el mundo se siente contento con su trabajo, ellos se van a sentir realizados, porque ellos van a creer que eso es lo importante, ¿no? Ellos creen que es lo importante, y de hecho así lo es, ¿no? Por eso es que muchos intereses pueden ser muy buenos, pueden llegar mucho al sentimiento muchas veces con sus discursos, porque sus discursos, pues, ¿cómo decirlo? O sea, sus discursos como que intentan expandir o intentan llegar al sentimiento, mientras que los sistemáticos llegan a ser más prácticos, ¿no? Entonces, es bastante sencillo, ¿no? También, por si acaso, si eres la típica persona que quiere un horario súper fijo, ¿no? Y que tiene reglas súper fijas y que no le gusta eso, pues que lo cambien, ¿no? Pues seguramente sea de este sistemático, ¿no? Entonces, pues, para que no se haga muchas bolas, ¿no? Entonces, es básicamente eso. O sea, a mí me gusta también verlo como un ejemplo, ¿no? El sistemático es aquel que cuando le mandan a hacer una casa, él busca hacer la mejor casa, ¿no? Da igual, ¿no? O como era el cuento de Gabriel García Márquez, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre la jaula, ¿no? De la mejor jaula, la jaula más bonita de pájaros. Una persona hizo la jaula más bonita de pájaros, pero un tulcán, a pesar de que nadie lo pidió, pero él se sintió bien porque era la jaula más bonita y preciosa que ha hecho, ¿no? Y era exagerado y el precio no era tan alto, pero le gustó, ¿no? Entonces, pues, él hizo la cosa de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues, eso fue lo que le hizo sentir bien, no tanto el hecho de que haya cumplido con la oferta de la demanda, ¿no? En cambio, el interés sería algo así como aquel que hace una jaula con tal de que le gusta a la otra persona. O sea, si hago esta jaula, lo hago porque quiero que la otra persona se sienta bien con ella. No debe ser el mejor trabajo del mundo, sencillamente debe cumplir con los estándares. Y puede ser mis intereses o pueden ser los intereses de los demás, ¿no? O sea, puede ser, o quiero que esta jaula me guste mucho a mí, ¿no? O quiero que esta jaula me guste a mí y al otro, ¿no? Entonces es por eso que pueden hacer un trabajo más o menos mediocre, pero puede ser bueno porque llega a ser y llega a contentar a todo el mundo. También por eso es que muchos sistemáticos, ¿no? Muchos sistemáticos llegan a, ¿cómo decirlo?, a imponer sus ideas, ¿no? O llegan a ser muy como totalitarios en sus ideas, por así decirlo. Por ejemplo, porque o sea, ellos creen que la verdad es la verdad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ellos creen que no hay muchas bolas que hacerla, ¿no? En cambio, los intereses prefieren como que no hacer tanta pelea, ¿no? O sea, evitar el conflicto, precisamente porque quieren que no haya un conflicto entre dos intereses. O sea, ellos están bien con sus intereses y respetan los intereses de los demás, ¿no? O sea, no les gusta tanto el conflicto, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre un interés y un systematic, ¿no? Y por si acaso, si ustedes son interés y control, seguramente sean una persona muy como de rebelde, ¿no? Típica persona rebelde. Perdón, un interés y un concrete, ¿no? O sea, un concreto y interés. O sea, es típica persona rebelde, ¿no? Si eres un concreto y sistemático, eres una persona muy,
aferrado a ciertas reglas, no ciertas reglas sociales. Si eres un abstract y un systematic, eres una persona muy lógica, pero muy lógica, y si eres un abstract y eres un interest, seguramente seas una persona muy, pero, ¿cómo decirlo?, muy liberal, o sea, muy idealista, ¿no? Entonces, dígame si tienen algunos problemas sobre, ¿cómo se llama?, sobre, o algunas dudas sobre el interest y eh, el sistemático. Ok, ok. Yo te iba a preguntar que si, por ejemplo, una persona quiere hacer la cosa de la mejor manera pero el punto para llegar a hacerlo es ¿cómo decirlo? Atraer a la audiencia o algo así. Bueno, sí, como que atraer a los demás. ¿Cómo se consideraría? O sea, depende, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistemático, la motivación del sistemático, ¿no? En ese tipo de trabajo, por ejemplo, en un trabajo artístico, ¿no? Quiero hacer esto de la mejor manera y quiero que la gente lo aprecie, obviamente, pero que mi principal punto es hacerlo de la mejor manera, ¿no? Hacer un buen video o hacer un buen teatro, ¿no? En cambio, pues el interest es como más bien lo que yo quiero es simplemente lograr mis objetivos y hacer que la gente entienda mi punto, por ejemplo, en un teatro, ¿no? Sencillamente eso. No me interesa tanto que esté de la mejor manera, sencillamente quiero que cumpla con mis intereses, para así decirlo, ¿no? O sea, digamos que es en un sentido muy maquiavélico y quieres hacer un video que tenga muchas visitas, ¿no? El interest, pues sencillamente va a ser el video que tenga más visitas, por así decirlo, ¿no? O sea, el video que tenga más visitas y se va a conformar con lo que funcione. Da igual si está más o menos bien o no. O sea, puede ser un video medio mal editado, pero le conforma porque le funciona, ¿no? Le llegan los billetes. Pero el sistemático, pues, es un poco más perfeccionista. Él quiere hacer, así quiere ganar mucho dinero, no quiere hacerlo bien, ¿no? Quiere estar bien seguro de lo que hace, de que lo que hace está bien, ¿no? Entonces, pues, tiende a hacer videos más, tiende a hacer videos como que más, como más perfeccionistas, ¿no? Como más bien hechos, a pesar de que aún así logra su objetivo, ¿no? Entonces, pues, esa es la gran diferencia, ¿no? También me gusta verlo el interés y el sistemático, ¿no? El sistemático como el típico que cuando manda un deber profesor, el tipo dice, ok, hagamos un deber obviamente que le interesa, porque hay muchos sistemáticos que dicen, nah, no me interesa, así que mejor ni lo hago, pero bueno, un deber que le interesa dice, ok, hagamos esto bien, quiero hacer esto bien decorado, o quiero hacer que el discurso sea bueno, o quiero hacer que la presentación se sienta bien, ¿no? En cambio, el interés es como que le mandan un deber que incluso a él le interesa, pero él más sencillamente dice, ok, hagamos de esto solo para sacarnos una buena nota, ¿no? Sacarnos una buena nota y olvidar esto, ¿no? ¿Me entienden? O sea, es para no es tan, ¿cómo se llama? No es tan idealista en ese sentido. Ok. Vale. Si tienen alguna otra pregunta, también escriban acá para que yo los lea después en discusión, para que los lea después y no haya problemas. Entonces, bueno, ahora acá está lo difícil, esto está bien difícil de explicar, porque es una casi filosófico, por así decirlo, pero bueno, es pragmático versus afiliativo, ¿no? A ver, eh, déjame ver con cuál empiezo. Empecemos con el afiliativo, ¿no? A ver, primero, si es un concreto, ¿no? Si es un concreto y no sabes si eres afiliativo o pragmático, está facilísimo. A ver, por ejemplo, ¿tienes alguna religión? Si tienes alguna, un rato, ya vuelvo. Digo que ya volvía. No.
Hola, ¿sí se me escucha? Hola, sí. Ya, genial. Perdón, es que me tuve que ir un rato por una cosa. Ya igual ya mismo bueno, se escucha medio extraño porque hay ecos porque me tuve que salir de mi cuarto para seguir, ¿no? Pero bueno, a ver, esto va a estar medio difícil de explicar, pero bueno. Empecemos con el afiliativo, ¿no? Si eres un concreto y si estás dudando si eres afiliativo o pragmático, está fácil. Si eres, ¿cómo decirlo? Si eres religioso, casi seguramente ¿cómo se llama? Em, que eres afiliativo, ¿no? O si eres muy como el típico que da el discurso de hacer las cosas por el mejor de la sociedad, o hacer, ¿cómo se llama? O ser práctico, o ¿cómo se llama? Producir más de lo que se consume, ¿no? O sea, tener como un discurso, como una ley y una regla establecida moralmente hablando, seguramente estás afiliativo, ¿no? Porque muchos concretos y afiliativos son el típico que dice que tiene una moral, ¿no? Tiene una moral bien establecida y lo expresa casi como que si fuera un hecho matemático. Entonces, ese es el afiliativo, el concreto. Ahora, de afiliativo en general es sencillamente Hola aquella persona Chuck, que tiene... ¿Sí? hola, Hola, Chris. Estaba explicando sobre esto. ¿cómo estás? ¿Qué ondas? Este... Perdón, es que ahorita tengo un poco malo el audio, así que no puedo escuchar bien. Después de hacer la pregunta en No, sí, cualquier sí, caso, sí, ¿no? te estoy saludando. Ah, sí, hola, Chris, perdón. Y ¿Qué también te estaba preguntaba cómo diciendo? estabas, Ah, sí. cómo estás, Chuck? Me Bien, preocupas mucho. ahorita no, Chris, después hablamos de eso. A ver, Coño, estaba hablando, ¿no? Sobre... Eh, sobre nuestro amor. vergas, ya me perdí. Ah, sí, sobre que los afiliativos sencillamente tienen unas reglas morales bien establecidas. O sea, creen, por ejemplo, que sus reglas morales son, son conocimientos a priori. Y creen esto, o sea, no por razones tanto lógicas, sino sencillamente porque más o menos lo sienten, ¿no? O sea, por ejemplo, los afiliativos constantemente suelen decir, yo creo esto porque es la libertad o algo así. O sea, tienen como su Dios, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el Dios de muchos libertarios, ¿no? Es la libertad. El Dios de muchos fascistas es el Estado, ¿no? O sea, tienen como ese Dios. No se lo duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que cuando tú debates con muchos afiliativos sobre moral específicamente, se recontra emputan o son muy defensivos, porque su sentido moral no es mucho de ellos, por así decirlo, ¿no? Es mucho de ellos. Entonces, pues, constantemente, pues, van a estar como muy defensivos. De hecho, es muy común que cuando estés con un afiliativo, ¿no? Él te diga, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, la libertad es buena y siempre lo ha sido, ¿no? Y tú le digas, no, tú le preguntas, ¿por qué? Entonces ellos como que te miran mal y dicen, a ver, qué vergas, en serio, tengo que explicártelo, es súper obvio, ¿no? O sea, es súper obvio que la libertad es buena, ¿no? O sea, es algo que mencionas desde chiquito y no sé qué, ¿no? Entonces, es algo que ellos lo sienten muy de sí, ¿no? Y si, por ejemplo, les atacas mucho esas cosas, normalmente se sienten ofendidos. Por eso también, por ejemplo, los abstractos y los abstractos afiliativos también son muy, ¿cómo se llama? O sea, políticamente correctos, ¿sabes? Porque muchos de ellos dicen, ah, tú no deberías decir esto, o tú no deberías hacer esto, ¿no? O sea, habla mucho de los deberías, ¿no? Entonces, tienen como que se ofenden constantemente cuando se ataca su visión, o su visión de libertad, o su visión moral, ¿no? Porque es algo que le define, ¿no? Le define muy bien. O sea, ellos creen en la libertad. Y ellos creen en la libertad porque esa es su personalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú atacas que la libertad no es tan buena, esas cosas a ellos les puede afectar bastante, pueden tener, ¿cómo se llama? Está muy a la defensiva porque es como que les atacases a ellos, ¿no? O sea, son creencias la cosa, ¿no? Ellos tienen sus bases morales están muy basados en creencias, ¿no? Entonces, eso es más o menos del afiliativo. Y además, constantemente también tiene como esas reglas morales sociales generales, ¿no? O sea, absolutas, ¿no? O sea, muchos, ¿no? O sea, muchos concretos y afiliativos específicamente son muy religiosos por eso, porque ellos saben lo que es correcto y da igual que no opinen lo contrario porque es verdad absoluta, ¿no? Y muchos abstractos y afiliativos pues creen que lo que hacen es correcto y ya, ¿no? O sea, en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, ¿no? Por eso es que muchos abstractos y afiliativos, o sea, muchos afiliativos en general están apoyando a la ONU, están apoyando a la iglesia, porque estos están esparciendo sus conocimientos absolutos sobre la moral, ¿no?
pero son más o menos creencias, ¿no? Esa es la cosa. Ahora vamos con los pragmáticos. Ellos son un poquito más, como, o sea, no sé si es algo mejor o peor, la verdad, pero son como que más relajados en este aspecto, ¿saben? O sea, por ejemplo, normalmente, ¿no? Esto es casi en el 90% de los casos, pero bueno, normalmente ¿cómo se llama? Un concreto y un pragmático, ¿no? Realmente les vale un poco la verga el tema de la moral, ¿no? Es como que, o son los típicos que son creyentes, ¿no? Pero que no van tanto a la iglesia, o los que tienen una religión propia, o alguna cosa así, ¿no? Porque como que les vale un poco Sacha eso, ¿no? O sea, no es algo súper importante. O suelen aceptar ciertas ideas, pero no es la gran cosa, ¿sabes? O sea, no es algo que ellos lo ven súper necesario, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que los fanáticos intuitivos son directamente, son lógicos, ¿no? Es como que si no me dices un porqué del por qué esto está bien y mal, pues me vale, ¿no? Entonces, básicamente los pragmáticos ven las cosas o ven los aspectos morales de una manera más práctica, ¿no? De una manera más pragmática. Tienen un porqué del por qué esto es bueno y malo, ¿no? O sea, pueden decir, ¿no? O sea, pueden decir, yo creo que la empatía es buena por razones a priori, pero lo sé porque lo he estudiado y porque tengo estos conocimientos. O sencillamente son apolíticos, o sencillamente son amorales en ese sentido, ¿no? Porque no les interesa mucho el tema. Entonces, los pragmáticos sencillamente ven lo bueno y lo malo, mucho en base de sus experiencias, ¿no? Mucho en base de lo que ellos han experimentado, de lo que o de, o de, o de si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, por eso es que muchos pragmáticos, de hecho, pueden aceptar perfectamente el hecho de que la pena de muerte no está tan mal, ¿no? Y lo aceptan fácilmente, porque no lo ven la gran cosa, o pueden ser sencillamente, pueden decir cosas medio que suenan crueles, ¿no? Suenan bastante crueles, pero ellos los ven bien porque es lógico, ¿no? Entonces, los pragmáticos es como que ven a lo moral, no tanto como una creencia, sino bien como un objeto de estudio, ¿no? Obviamente les va a afectar si les cambias esa creencia, pero tampoco es algo que termine sus días, o tampoco es algo que ellos crean que es parte suyo, ¿no? Pueden cambiarlo perfectamente. Por eso es que los pragmáticos suelen ser como más abiertos en ese tema. La cosa es que también pueden ser más, o sea, pueden despreciar bastante los aspectos morales, ¿no? O sea, esa es la debilidad, por así decirlo. O sea, pueden o ser muy apolíticos, amorales, esas cosas, o sea, o pueden sencillamente valer la verga, o solo seguir las reglas porque creen eso, pero no porque lo sienten, ¿no? O sencillamente porque creen que lo moral no es tan importante, porque no es científico, es por lo práctico, esas cosas, ¿no? Entonces, como que ¿cómo se llaman? Los abstractos, digo, los pragmáticos son más objetivos en ese sentido, ¿no? No les llega a molestar tanto lo moral, o no les llega a fastidiar tanto, ¿no? O lo ven más bien como una ética, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? En pocas palabras, ya así pocas palabras, eh, los, los afiliativos son más morales, mientras que los pragmáticos son más éticos, ¿no? O les interesa más la ética. Y en todo caso su ética tiene unas bases bien fundamentadas, ¿no? Entonces, pues esa es la gran diferencia. Y sé que está bien pinche difícil porque tampoco yo lo entiendo muy bien del todo, pero más o menos lo entienden. Por si acaso otra cosa, normalmente los de... Sí, esto también es una tendencia, ¿no? Es como lo de conducir, ¿no? Que el control normalmente, ¿no? Es tendencia que el control conduzca con mayor cuidado y precaución, mientras que el movement conduzca con más, con más libertad, o directamente no conduce porque tiene miedo a morir, ¿no? Entonces, es como una tendencia. Pueden haber excepciones perfectamente, pero no es lo normal, ¿no? Pasa lo mismo acá. En tendencia, ¿no? Los afiliativos tienden a ser de izquierda, mientras que los de pragmáticos tienden a ser de derecha, ¿no? O tienden a ser más liberales, o tienden a ser, o tener expresiones políticas más amorales, ¿no? Entonces, pues, es porque, pues, llegan a ser, o pueden ser más individualistas, mientras que los afiliativos llegan a ser más, ¿cómo se llama? Más comunitaristas, ¿no? Entonces, esta es una tendencia capaz, y yo conozco muchos afiliativos que son súper derecha, individualistas y todo, pero no, o sea, normalmente no es así, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no tienen dudas, pongan sus resultados acá, ¿no? Por si acaso. Y vemos qué personalidad les salió, porque ahorita ya tenemos literalmente todos los de
Un afiliativo puede, ¿cómo decirlo? Le puede llegar a un evento que lo cuestione y lo cambie radicalmente. Bueno, algo parecido. Perdón, me fui un ratito. ¿Qué pasó? Te decía que si un afiliativo, bueno, le llega un evento así como que no es la gran cosa, pero le cambia la manera de verlo, es, ¿Cómo reacciona? ¿cómo podría cambiar? Sí, bueno, o sea, algo que Sí. no sea la gran cosa. O sea, a ver, o sea, nimiedades, ¿no? O sea, la cosa es que es las bases, ¿no? O sea, en cosas nimias, ¿no? En debates como si está bien golpear nazis o no, realmente, pues a ellos les vale un poco lo que es correcto e incorrecto, porque son cosas que no les tienen tanta importancia para ellos, como que cosas que tampoco determinan mucho. Pero hablemos, por ejemplo, de bases morales, ¿no? O sea, si la libertad es buena, si el humano es bueno o malo, si debe haber un autoritarismo o no, o si la tolerancia es buena, esas cosas, ¿no? Esas cosas pueden cambiar de opinión porque pues los afiliativos no necesariamente son pendejos, pero la cosa es que sí les puede afectar bastante, ¿no? O sea, porque es algo que es muy de ellos, ¿no? O sea, es algo que los define muy bien. Entonces, pues, si cambian de opinión constantemente, ha de ser por eso, ¿no? Porque, o sea, o si cambian de opinión constantemente, pues se sienten mal, o sea, se sienten perdidos. Porque normalmente, pues, la libertad, la tolerancia han sido como esas cosas que les guían en su vida, ¿no? Y ahorita que saben que está mal, pues se sienten mal porque sabían que hicieron mal las cosas, ¿no? Entonces, pues, eso les puede afectar. Pragmático de esto, ¿no? Sí, sí. Ok, entonces pues nimiedades y esas cosas, no. Formative responding. Yes, eres INTP. ¿Estás segura de todo eso, no? No tiene ninguna duda o estuviste ahí como que vacilando en cualquier respuesta, ¿no? Pero bueno, igual es demasiado perfecto. Normalmente si latinas a todos que estás bien. Sí, solo se me hace un poco complicado en el primero, de la que vimos de iniciador o responding, move, no control. O sea, como dices que a ti te tomó algunos días, entonces es una respuesta vaga. Creo que toca pensarle bastante que respondes, ¿no? Sí, tranquila. Ahí te tomas más o menos, no sé. Yo me tardé unos días, ¿no? Entonces, yo sí que tuve que esperar y ver una y otra vez videos, porque si quieres después paso los videos acá, pero bueno, son videos bastante largos, así que, pero sí me lo tuve que pensar bien, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero? Pero también por si acaso otra cosa, los control suelen hablar más lento, mientras que los movements suelen hablar súper rápido todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, por eso, por ejemplo, para que no se hagan muchas bolas, si ustedes ven a Ben Shapiro, él es movement de toda la vida, o sea, habla como Speedy González, mientras que Peter Jordanson o Peterson Jordan o como se vea, ¿no? Yo qué sé, él es control porque habla súper lento y más calmado, ¿no? Entonces, por cierto, también Jordanson Peterson, o como se llame, es INTP, por las dudas. Pero bueno. Por cierto, también hay una teoría muy interesante de relaciones. O sea, con cuál te llevas más y con cuál te llevas menos. Pero bueno, igual solo son tendencias en todo caso. Eso lo explico después. Kaiser. Pero déjame ver todas tus respuestas que hice para ver si realmente es cierto o no. Y bueno, gracias. Si quieres, ahorita puedes dejar de grabar, porque ahorita ya expliqué todo lo que tenía que explicar. Ahí si Uxir tiene dudas o yo qué sé, pues me lo hace y ya está, no hay pedo. Déjame le escribo. Ahí escribe, ¿no? Pero bueno, si quieres, ahorita te explico un poco sobre cómo es el INTP, ¿no? Para ver si realmente te identificas. Por cierto, no hagan el error, ¿no? El error de los, ¿cómo se llama? Del test, ¿no? De analizar por las letras, ¿no? Así como, el INTP es introvertido, así que le gusta estar solito, ¿no? Porque ahí en la primera letra dice que es introvertido, después dice que es intuitivo, así que, o sea, no analicen por las letras, analicen por las funciones cognitivas, ¿no? Y que luego les voy a explicar. Entonces voy a anotar que las funciones cognitivas del INTP
Y qué bueno, yo me la sé de memoria, bueno, me sé de memoria todas, pero esta la sé de mejor porque yo también soy NTP, así que sé cómo explicarlas un ratito. Más ahí hago una pequeña descripción de qué significa cada wea, ¿no? El child es SSI, el inferior es FE. En Nemesis, crítico es NI, Trickster es S y es FI. Ahí está, ese es del INTP. El que está arriba es el más poderoso y el que está abajo es el menos poderoso, ¿no? Por las dudas, ¿no? Ya voy a explicar qué significa, o sea, es como una jerarquía, ¿no? O sea, todo el mundo utiliza todas las funciones cognitivas que son 8 y ahí ya puse todas las que existen, ¿no? O sea, la cosa es que el orden es lo que cambia una personalidad, ¿no? SFJ, ahí después te explico qué significa ser SFJ, pero ahí si tienes dudas sobre cualquier cosa, ahí te digo, ¿ya? El SFJ es exactamente lo mismo que el INTP, pero al revés, o sea, que tiene el TI en el inferior, tiene el NE en el child, ¿sabes? Como que le das la vuelta y ya está, ese es el SFJ. Y son mis archienemigos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, sí, es que los INTP y los SFJ se llevan súper mal, o sea, ay Dios mío, guácale cómo se llevan, pero bueno. Entonces, el hero básicamente es como la parte en la que eres tan bueno, ¿no? O sea, eres tan bueno en esa wea que tú sabes que eres bueno, o sea, ya es un hecho que eres bueno, ¿no? El padre, estoy haciendo descripciones muy, muy básicas, ¿no? El padre también es muy bueno, la cosa es que es muy estricto, ¿no? O sea, significa responsabilidad. Es como la versión amargada tuya, pero la que tiene responsabilidad, ¿no? Es como que, de hecho, gracias al padre es que muchos introvertidos, pues, no son completamente aislados, ¿no? Porque el padre te dice, ¿no? El padre te dice, oye, que estás muy aislado, ¿no? Estás ahí mucho tiempo solo, ya es hora de que salgas, que no eres